cataratas son la causa más frecuente de ceguera en el mundo, pero si se detecta a tiempo, puede tener un tratamiento adecuado. Y para eso hemos invitado al doctor Alejandro Valencia Estrada, oftalmólogo. Bienvenido, bien pueda, siéntese en el sofá de Alodoc. Gracias, Juliana. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, comencemos. ¿A qué se le conoce como catarata? La catarata es la opacidad de una estructura interna del ojo que se llama el cristalino. El cristalino es uno de los lentes que tenemos realmente para poder ver bien. En el ojo hay dos lentes, la córnea, que es la parte de adelante, y el lente interno, que es el cristalino, nos sirve para enfocar de lejos y de cerca. Cuando vamos envejeciendo, que es la causa más frecuente de la catarata, ese cristalino se va volviendo opaco y no nos deja ver bien. Bueno, nosotros hemos preparado unas imágenes para mostrar acá cuáles son los síntomas en los que los pacientes pueden identificar que efectivamente están sufriendo de esta enfermedad. Visión opaca, borrosa o tenue. Correcto. Mayor dificultad para ver de noche, sensibilidad a la luz y el resplandor. Correcto. También tenemos necesidad de luz más brillante para leer y realizar otras actividades, visión de halos alrededor de las luces, cambios frecuentes en la prescripción de sus anteojos o lentes de contacto. Pérdida de colores o color amarillento, visión doble en un solo ojo. Bueno, ampliemos un poquito como todos estos temas. ¿Es fácil que el paciente pueda identificar estos síntomas o realmente se viene a identificar con una consulta al especialista? Sí, normalmente el paciente nos va a consultar porque nota una disminución de su visión, pero nunca se percata de este tipo de síntomas. Él casi siempre va a pensar que es que va a necesitar gafas o que llegó el momento de cambiar sus gafas porque usualmente son personas mayores que ya vienen usando gafas. Entonces van donde el médico, doctor, es que yo creo que va a necesitar cambio de gafas, y cuando uno los ve y los mira en el equipo se da cuenta de que hay algo más. Una pista para ellos es que si yo tengo una edad que es mayor de 60 años y yo empiezo a deteriorar la visión, pero si yo comparo un ojo con el otro y en este lo veo más empañado que en el otro, el empañamiento puede ser uno de los síntomas iniciales que nos puede decir está empezando una catarata. Doctor, acá toca usted algo muy importante y es la catarata. ¿Se empieza a sufrir a partir de qué edad? ¿O en qué edad uno es más propenso a Correcto, las cataratas, casi todas las cataratas son relacionadas al envejecimiento. Y cuando estamos hablando del envejecimiento, después de los 50 años empieza un cambio progresivo en el cristalino que va a conllevar no solamente a la pérdida del enfoque, que va desde los 40 años hasta los 60, que llamamos presbicia, sino que además es un aumento en la fórmula y que va a terminar alrededor de los 60 ya con cambios en la coloración del lente interno, con cambios en la transparencia y con cambios en la forma que va a disminuir la visión del paciente. Entonces yo diría que la catarata se vuelve más prevalente después de los 60 años. Bueno, vamos a ver cuáles son las causas, vamos a estar mirándolas también en pantalla. ¿Cuáles son esas causas que podemos identificar que realmente el paciente pues fue propenso a sufrir de esto? La mayoría de los casos de cataratas se manifiestan cuando la edad o una lesión cambia el tejido que forma el lente de su ojo. Correcto. Tenemos otra causa, algunos trastornos genéticos hereditarios que provocan otros problemas de salud que pueden aumentar el riesgo de padecer cataratas. Las cataratas también pueden ser provocadas por otras afecciones oculares, cirugías anteriores de ojos o afecciones como la diabetes. El uso de medicamentos esteroides a largo plazo también pueden provocar cataratas. Bueno, muy importante esto mencionarlo porque no solamente es el envejecimiento, sino que las otras causas implica pues tener ciertos hábitos de alimentación o evitar otras enfermedades como la diabetes, como la misma hipertensión. En estos casos, el cristalino interno del ojo es un lente que tiene un contenido muy alto de proteínas con respecto a otros tejidos del cuerpo humano. Entonces, cualquier trastorno en el metabolismo de esas proteínas va a generar un envejecimiento prematuro. Los esteroides es una causa frecuente y es una preocupación grande porque un paciente tiene una irritación en el ojo, va a la farmacia, le venden una gota, le formularon un esteroide, el paciente se mejoró y lo sigue comprando. Cuando llega al consultorio, después de haber usado los esteroides por un largo tiempo, nos damos cuenta de que tiene una catarata.
Entonces esa automedicación es importante no hacerla porque es una de las causas frecuentes en el origen de una catarata a temprana edad. Doctor, rápidamente, yo veo que usted vino con su herramienta de trabajo. Claro que sí. ¿Cómo se forma una catarata? Si lo podemos ilustrar ahí en esta Bueno, herramienta entonces que usted trajo. voy a destapar el ojito. El ojito pues tiene muchas partes. La córnea, que es la parte anterior, el lente anterior. El iris, que es como el diafragma de la cámara de fotos que forma la pupila. El lente interno, que es transparente, pero que cuando está opaco se llama catarata. Y atrás, protegido por este colchoncito que llamamos el vitro, está la retina como una antena parabólica, que es la que va a captar toda esa luz y la va a convertir en electricidad para llevarla al cerebro. Este cristalino está pegado al ojo por unos tendoncitos a un músculo, y ese músculo es el que lo acciona para enfocar de lejos y de cerca, que es lo que las personas cuando están jóvenes pueden hacer. Cuando ya cumplimos 40 años, como yo, ya necesitamos gafas para ver de cerca porque no nos ayuda el cambio que ya tiene la edad del cristalino y el músculo ya no es capaz de accionarlo para poder ver mejor. Entonces, la catarata que se va produciendo, este lentecito se va volviendo opaco. Este es un ejemplo de una catarata a menor escala donde el cristalino se va volviendo más opaco en la periferia. Y en estadios avanzados ya la catarata se vuelve supremamente densa que no deja ver el paciente. En estas etapas iniciales de la catarata, en la parte central el paciente puede que no siente mucho, pero en la periferia puede sentir que hay un cambio de coloración en el ambiente, comparando un ojo con el otro. Porque pues, si los ojos son iguales puede que no lo note, pero si hay una catarata más en un ojo en el otro puede que el paciente sí se percate. Cuando ya llega a esta situación ya el paciente tiene una pérdida de visión que puede ser importante y no lo deja ver, y consultar se vuelve prioritario porque se ve en riesgo de caídas o tener un accidente por la pérdida de la visión. Ya está totalmente avanzado, doctor. Lo invito para que veamos una pregunta de nuestros televidentes porque acá Claro que los sí. ciudadanos tienen un espacio muy importante. Veamos. Hola, mi nombre es Daniel Chicas y Fuentes y quería preguntar al doctor si la cirugía de cataratas se puede realizar con láser. La catarata no tiene tratamiento médico con medicamentos, gotas o algo pues, que podamos hacer para que o no progrese o se quite. La catarata, desafortunadamente, la única opción actual es la cirugía. La cirugía de catarata convencional se llama la facoemulsificación, que básicamente es ultrasonido con un aparatico especial que va a limpiar ese lentecito, y en el espacio donde estaba el lente natural vamos a poner una prótesis. La cirugía de catarata puede ser con láser. El láser no hace toda la cirugía, hace solo partecita de la cirugía. El problema del láser es que aunque puede llegar a ser una cosa buena, es el costo que implica eso para solo una parte de la cirugía, donde realmente no está el riesgo más grande. El riesgo más grande está en el ultrasonido. Bueno, vamos con la siguiente pregunta de otro de nuestros televidentes. Mi nombre es Alejandra Garzón y tengo una pregunta para el doctor. ¿Qué tan avanzada tiene que estar la catarata para que se opere? Doctor, ¿qué responderle a nuestro televidente? Básicamente, la catarata es cuando el paciente siente inseguridad para caminar o no le está permitiendo hacer las cosas que hace normalmente, pues debería considerar la cirugía. Con gafas inicialmente mejora, pero si con gafas no mejora es una indicación de hacer la cirugía. Bueno, doctor, como le hemos prometido a todos nuestros televidentes, Alodoc se renueva, tiene un espacio para todos estos asuntos, consultorio legal, y para eso tenemos a nuestro abogado, el doctor Hernando Eli Grisales. Bienvenido a Alodoc. Gracias, Juli, por esta bienvenida. Sí, aquí dispuesto a compartir el conocimiento jurídico, no solo el propio, sino a través de muchos invitados que nos van a acompañar en el día a día. Bueno, yo lo veo muy ansioso por preguntarle al doctor. Sí. Bien, Me parece puede que hay hágale que su aprovechar pregunta. al invitado médico porque es de común ocurrencia que el ciudadano se pregunte el consentimiento informado, ¿qué es? ¿Para qué sirve frente a la actividad médica? Una pregunta supremamente interesante, Juliana, doctor Eli, sobre todo porque muchas veces el paciente llega al consultorio, a veces por razones de trabajo el médico no toma el tiempo para explicarle bien el procedimiento, le dice, no, usted hay que operar de catarata y si quiere volver a ver, y tiene que firmar el consentimiento, el paciente lo firma, pero realmente el consentimiento no es solamente firmar un papel,
El consentimiento es todo un acto elaborado en la relación médico-paciente donde el médico se toma el tiempo para explicarle al paciente cuáles son las condiciones que tiene, cuáles son las posibles soluciones y cuáles son los beneficios, riesgos y complicaciones. Entendiendo eso, es muy importante que el paciente lo entienda y ahí sí puede hacer su consentimiento. Doctor Alejandro, muchísimas gracias por recibir esta invitación especial a Lodoc. A ustedes los invito a un pequeño corte de mensajes institucionales, pero ya regresamos con el doctor Hernando Elí porque vamos a estar hablando de eso, arrendamiento de inmuebles. Ya regresamos. Estás viendo a Lodoc. Y regresamos en Alodoc y precisamente como les estábamos hablando antes del corte, vamos a hablar de ese arrendamiento de inmuebles. Doctor Hernando Elí, ¿a qué se refiere usted con arrendamiento de inmuebles? El arrendamiento es un contrato mediante el cual dos personas se ponen de acuerdo para que una, que es el dueño del inmueble, se lo facilite al otro a cambio de un pago denominado canon. Eso lo convierte en persona que está habilitada para usar y gozar de ese inmueble, me refiero al arrendatario, pero no podrá disponer de la propiedad de ese inmueble. Es simplemente una persona que lo usa por un determinado tiempo que se pacta a través del contrato de arrendamiento. Doctor Hernando, muchas veces nosotros acudimos a ese arrendamiento, a veces a través de las agencias, pero también lo puede hacer una persona natural, ¿cierto? ¿Qué tan confiable puede ser que uno lo haga independiente de que sea pues de una inmobiliaria? Lo que pasa es que la intervención de las agencias de arrendamiento son una garantía frente al dueño del inmueble para que en el evento que el arrendatario no cumpla con las condiciones del contrato, esa agencia asume esos incumplimientos del arrendatario. Te doy un ejemplo. El arrendatario pacta el pago del canon de arrendamiento los primeros 5 días de cada mes, pero incurre en mora y pasa un mes y pasan 2 y no paga. La agencia de arrendamientos tiene el compromiso con el dueño del inmueble de ellos hacer ese pago y luego la agencia de arrendamiento entonces persigue judicialmente al arrendatario que no cumplió con el pago pactado. Lo puede hacer vía extrajudicial a través de una conciliación en la misma agencia si se quiere, o puede acudir a un centro de conciliaciones, o en última instancia la misma agencia puede promover una acción civil en procura de recuperar ese pago que no hizo oportunamente el arrendatario. Doctor Hernando Elí, usted tiene una pregunta que le escribió uno de sus televidentes. ¿Qué tal si usted no la responde para que ella vea que estamos muy pendientes de todas esas inquietudes que ellos nos escriben a nuestro correo? Sí, la pregunta de nuestro televidente es si el contrato de arrendamiento puede ser verbal o puede ser escrito. Pues la respuesta es simple, se puede hacer de ambas formas. Lo que pasa es que lo escrito está, lo escrito no se corrompe, las palabras se las lleva el viento. Mi recomendación es que se haga por escrito, porque en el escrito se deben hacer contener los derechos y las obligaciones de ambas partes. El arrendador, o sea, dueño del inmueble, se compromete a entregar el inmueble en perfectas condiciones para lo cual lo está arrendando, porque un inmueble se puede arrendar para efectos habitacionales, para efectos comerciales, para efectos industriales inclusive. Eso debe quedar consignado allí, porque si el objeto del contrato de ese arrendamiento de ese inmueble es para habitación y el arrendatario en un momento dado sin autorización del arrendador, dueño del inmueble, cambia esa razón, es decir, ya no lo destina para habitación sino para recreación, monta allí una cantina, una taberna, una discoteca, ya no está cumpliendo las condiciones del contrato. Eso habilita entonces al dueño del inmueble como arrendador a terminar unilateralmente el contrato. ¿Por qué? Porque ese arrendatario no cumplió las condiciones del contrato. Si lo hiciera verbalmente, entonces ya le correspondería probar al dueño del inmueble que el objeto del arrendamiento de ese inmueble no fue para discoteca, sino para habitación, y se convierte en un conflicto que se tiene que, por lo menos, llevar ante un juez para que las partes prueben el objeto del contrato, quién hizo, quién no hizo, quién dejó de hacer.
Doctor Hernando, ¿qué tan legal es pedir la figura del codeudor? ¿Y para qué sirve? Y en el caso, por ejemplo, de que una persona, el dueño, el que está pues a cargo de ese arrendamiento, no cumpla con sus obligaciones, puede ser demandado. Esa es una situación de diaria ocurrencia. Primero es un derecho del dueño del inmueble exigirle al arrendatario que le lleve un fiador o un codeudor, pero ambas figuras son distintas en estricto derecho. Cuando el arrendatario cumple con el fiador y ese arrendatario incumple las condiciones del contrato, el dueño del inmueble como arrendador primero debe perseguir judicial o extrajudicialmente a ese arrendatario que no cumple lo plasmado en el contrato. Hasta que no cumpla con esa persecución al arrendatario, no podrá acudir ante el fiador. Luego entonces el fiador es una garantía. No pasa igual con el codeudor. Cuando usted firma como codeudor de un contrato, cualquiera que sea, el dueño de ese derecho, déjeme decirlo así, y si estamos hablando de arrendamiento de inmueble, el dueño del inmueble, cuando el arrendatario no cumple con el pago oportuno, pactado dentro del contrato de ese canon de arrendamiento, el dueño del inmueble persigue a quien quiera perseguir, al arrendatario incumplido o a ese codeudor. De ahí entonces que cuando una persona vaya a prestar su firma, adquiere obligaciones, bien como fiador, bien como codeudor. Ya es de la buena fe de quien asiste en esas condiciones a un contrato para respaldar a un tercero que está celebrando un contrato de arrendamiento. Doctor, un tema muy delicado, ¿cierto? Tiene que ser de mucha confianza con esa persona que uno le pide que sea su fiador. Es que cuando usted sirve de fiador o codeudor está colocando en riesgo su propio patrimonio. Es más, usted casi que está trasladando la obligación del otro como si fuera suya. Y cuando usted hace suya la obligación del otro, usted responde con su propio patrimonio. Pues, desgraciadamente nuestra sociedad ha evolucionado más de manera negativa que positiva, y de ahí entonces que es tan difícil conseguir que una persona le sirva a otra como fiador o como codeudor. Las agencias de arrendamiento en eso son estrictos. Me preguntaba si el contrato se puede celebrar entre las personas. Naturalmente no tiene que ser a través de agencia de arrendamiento, lo puede hacer simplemente una persona que sea capaz. Y entiéndase por capaz el que tiene la disposición de ejercer sus propios derechos. Es mayor de edad, no tiene inhabilidades, no tiene incompatibilidades, puede ejercer sus propios derechos respecto a su propio patrimonio. Pero quien acude como fiador o codeudor adquiere esas obligaciones de esa persona a quien está respaldando dentro de ese contrato de arrendamiento. Doctor Hernando, pongamos un ejemplo. Yo firmo un contrato de arrendamiento por un año, pero resulta que yo soy el dueño y ya quiero pasarme a vivir a ese inmueble. O yo, por ejemplo, en el caso de ser el arrendatario, perdí mi empleo y pues no tengo con qué pagar el resto de meses, llevo 6, 7 meses. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Dos preguntas en una, muy bien. El contrato es un acuerdo de voluntades, por eso la necesidad de hacerlo por escrito, porque en ese contrato entonces se tiene que hacer contener los derechos y las obligaciones, pero paralelo a ello también se debe hacer contener cómo podemos terminar unilateralmente ese contrato o cómo podemos suspenderlo. Si no está pactada esa condición, si yo necesitara el inmueble para ocuparlo directamente, entonces ya tendrá que acudir a una conciliación que puede ser interpersonal, no tiene que ser necesariamente frente a un estrado judicial, y si no se quiere entonces de manera interpersonal, pues se acude a un centro de conciliación, y si en última instancia no prospera esa conciliación formal o informal, entonces se acude ante un juez para que dirima el conflicto, si sí es justo, si es oportuno y si es legal o no dar por terminado ese contrato cuando el dueño del inmueble lo necesita para destinarlo a propia habitación. Ahora, en el caso del arrendatario que ya no quiere continuar con el contrato, pues entonces tendrá que haberse consignado en el contrato qué causas las podrá invocar para terminar unilateralmente el contrato. Si dentro de esas causas pactadas se pactó la insolvencia, entiéndase la no capacidad para pagar el canon, esa persona no es simplemente invocar, oiga, ya me quedé sin trabajo. No, tiene que probarlo. En derecho todo requiere prueba para tomar las decisiones ajustadas en derecho. Doctor, vamos con unas pequeñas conclusiones, unos consejos a la hora de hacer estos acuerdos de arrendamiento. El principio de la buena fe debe acompañar las acciones de todos los ciudadanos. Sin embargo,
como son palabras, deben consignarse por escrito. En la medida de lo posible, todo contrato de arrendamiento aconsejo que se haga por escrito. En ese contrato se deben consignar de manera clara, precisa, concisa, sobre todo en palabras entendibles, porque es que los formatos de arrendamiento tienen mucho contenido jurídico y quienes lo elaboran con términos jurídicos que en las partes no lo entienden. Se puede pactar en el vocabulario ordinario de las personas. No encasillarlos. Entonces allí se deberá consignar cuándo empieza el contrato, cómo se entrega el inmueble, en qué condiciones se debe conservar el inmueble, si necesita hacerle mejoras que deben ser autorizadas por el dueño del inmueble, si hiciera mejoras sin la autorización del dueño del inmueble, qué responsabilidades se le generan a ese arrendatario, si podrá reclamar compensación o pago por las mejoras que le haga sin la autorización del dueño del inmueble, porque hay inquilinos que llegan a la casa y lo primero que hacen bueno, vamos a modificar la fachada, es que no me gusta esta fachada, y de su propio bolsillo asumen esa modificación que no es necesaria, que no es sustancial, sino que es de adorno, para que nos entendamos. Y cuando termina el contrato de arrendamiento, entonces le dice al dueño del inmueble, oiga, págueme estas mejoras que yo le hice a la fachada, venga, pero es que usted no contó con mi autorización, usted necesita mi autorización. De ahí entonces la necesidad, que si se van a hacer reformas al inmueble, mejoras no sustanciales, no necesarias, o siendo necesarias, se cuente siempre con la autorización del dueño del inmueble. También se debe pactar por cuánto tiempo, si para prorrogarlo, darle continuidad, se requiere o no previo aviso del dueño del inmueble o el interés que tiene el arrendatario de prorrogar ese contrato, porque la ley en eso es estricto, si no se dan esos avisos, se entiende prorrogado automáticamente. Doctor Hernando, ¿cómo puede uno pedirle a ese arrendatario? A veces les cuesta un poco como invertir en su propia vivienda y yo veo que necesito hacer una serie de reformas y el dueño de ese inmueble no quiere hacerlo. Es que las reformas son de dos tipos, necesarias y suntuosas. Hay reformas necesarias, por decir algo, la cocineta me está generando una afectación de salubridad porque hay un permanente goteo que genera las plagas, cucarachas, mosquitos. Esa es una reforma, una humedad, son reformas necesarias. Una vez demostrada la existencia de ese problema, se le hace saber al dueño del inmueble. Si el dueño del inmueble no la remedia, ese inquilino lo puede hacer y a futuro entonces reclamarle el pago de esa mejora necesaria. Otra cosa es que por vanidad, por aparentar frente a terceros, yo a motu propio como arrendatario le haga la reforma. Pues yo se la puedo proponer al dueño del inmueble, pero como es una reforma no necesaria, el dueño del inmueble decide si me autoriza o no. Y si me autoriza, se debe pactar quién asume el pago de esa reforma que no es necesaria, que es solamente suntuosa. En palabras entendibles, reformas de adorno para dejar que la casa se vea más bonita frente a terceros. Doctor Hernando Elí, con esto vamos concluyendo nuestro programa y como le prometimos a todos nuestros televidentes, son temas médicos de bienestar y sobre todo temas legales, esos temas que los inquietan tanto a ustedes los ciudadanos. Pueden, recuerde, escribirnos a alodoc@telemedellin.tv. Doctor Hernando Elí, muchísimas gracias. Esperemos que nuestros televidentes hagan las preguntas todos los días. Y yo feliz de tenerlo usted acá como mi compañero de set. El placer es mío, hacer parte de la familia de Telemedellín. Ustedes muy pendientes, recuerden escribirnos esas inquietudes o esos temas que ustedes deseen que tratemos acá en Alodoc. Hasta pronto.